Saludos y fuertes bendiciones a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren en esta preciosa hora. Espero que estén bien. Espero que hayan disfrutado este precioso día que Dios los ha regalado o que Dios los ha permitido, como a mí me ha permitido pasar un día bien, un día con salud, un día con trabajo. Pero también si no tienes trabajo, yo bendigo tu vida y que las puertas y las oportunidades se abran para ti. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, de algo que nosotros debemos de saber, pero más que todo yo te quiero contar un poco sobre mi testimonio. Eh, un testimonio quizás donde todos tenemos algo que contar, algo que decir antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Para empezar te quiero hablar sobre si existe el infierno o no existe, o solamente es una mitología, solamente es un cuento, o solamente es un miedo que la sociedad o la religión lo dicen a la gente. Hoy te quiero decir, ¿qué tan cierto es? ¿Existe o no existe el infierno? Ahora bien, antes que yo llegara a los pies de Jesucristo, antes que yo aceptara a Jesucristo como mi único y verdadero Salvador, yo tenía un concepto muy diferente respecto al infierno. A mí me enseñaron que el infierno no existe. El infierno se vive aquí. Más allá de la muerte, no existe infierno. Eso a mí me lo dijeron. Y yo creía en eso. Yo estaba totalmente seguro que el infierno no era más que aquí en la tierra y que aquí en la tierra se paga todo, porque después de la muerte nada hay, nada sucede, todo se acabó. Por eso dicen que se murió y se terminó todo. Eso creía yo antes de llegar a los pies de Cristo. Después, cuando yo llegué a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pues yo llegué con mucha hambre, con muchos deseos de aprender de su palabra, con muchos deseos de que Él me sorprendiera, que Él me mostrara algo que el mundo no me lo puede dar, que la sociedad no me lo puede dar, que nadie me lo puede dar, sino que solamente Jesucristo. Eso esperaba de Él. Y por lo tanto, yo me dediqué a leer su bendita palabra. Siempre leía la Biblia, iba a la iglesia, pero al regresar de la iglesia leía la Biblia. Siempre leía la Biblia. En dado caso se me dio una oportunidad de estudiar ya formalmente en un instituto bíblico, en la misma iglesia donde yo hoy en día me congrego. Entonces se me dio esa oportunidad de estudiar eh, un, un estudio un poquito más profundo. Entonces el maestro un día me dijo, el tema o la materia que llevamos en ese entonces era la materia, como no recuerdo, la materia es que llevamos, la escatología. Estábamos estudiando escatología. Y ya ves que la escatología es el estudio sobre los acontecimientos futuros. Eso es escatología. Entonces comenzamos a estudiar. Había varias materias, pero en esa materia está el estudio sobre lo que va a suceder en los postreros tiempos. Y de ahí sacamos un resumen o nos dejaron como tarea sacar un resumen, no sé, no recuerdo muy bien si de 15
de 10 o 15 páginas que hay que sacar un resumen sobre la escatología. Pero en específico, ese estudio se basaba en que si el infierno existe o no existe. Y el maestro ya me había enseñado mucho de lo que es del infierno. Que aquí la Biblia dice esto y lo otro, que sí existe el infierno después de la muerte. Él me lo mostraba, yo lo leía, sin embargo en mi mente no cabía eso. Para mí era algo que era una mentira, que solamente lo están poniendo miedo a la persona, aún viendo, estudiando la palabra de Dios, aún no creía en eso. En fin, yo estaba cuestionando mucho. Dije es que el infierno no existe. ¿Cómo voy a sacar una tarea escribiendo que el infierno existe si el infierno no existe? Todo aquí se paga en la tierra. Porque es que es así me dijeron, así me enseñaron cuando yo no era cristiano. Por lo tanto, yo no creía en el infierno. En fin, eso era mi lucha, eso era mi batalla. No quería entregar esa tarea porque se trataba sobre el infierno, si existe o no existe. Y si existe, hay que escribir textos o pasajes bíblicos donde lo dicen. Y eso era, con eso estaba luchando cada día. Ya se acercaba el tiempo de entregar la tarea. Le dan más o menos como 3 meses a uno para entregar esa tarea. Bueno, al menos a mí o al grupo donde estaba estudiando así nos dieron. Nos dejan una tarea de cada trimestre. Eso, pero en específico eso. Y con eso yo luchaba cada día. Yo siempre decía a mi esposa que eso no existe, que para mí todo es aquí. Todo lo que haga uno es aquí en la tierra se paga. Por eso están las cárceles. Por eso uno le va mal, porque todo aquí se paga y estando muerto ya nada pasa. Eso creía. En fin, para no cansarles mucho, yo batallaba cada día. Yo luchaba con esto. Pero de repente, una noche, como a las 12 o 1 de la mañana, tuve un sueño. Y ese sueño me estremeció tanto, me dio tanto miedo. ¿Por qué? Porque Dios me reveló en ese sueño que el infierno sí existe. Y Él me decía, ¿para qué dices que no existe el infierno? ¿Para qué te aferras en decir que el infierno no existe cuando sí existe el infierno? Escuchaba esa voz y, y me dijo, te voy a mostrar lo que es un infierno. Entonces me mostró a la manera que yo pudiera entender. Me dio una idea. Claro, no es como la Biblia lo declara, pero me dio una idea para que yo, como cristiano recién convertido, pudiera entender mejor de lo que él trataba de decirme, que sí existe el infierno. Entonces yo vi eh, fuego alrededor de una ciudad grande. Hagámosle cuenta que está ardiendo el fuego en las montañas de California. Toda la gente corría. En ese sueño yo veía, la gente corría para acá y para allá. Yo solo alcancé a ver un puente, pero la gente no sabían a dónde agarrar, porque unos iban cruzando y otros venían. De un lado sí venían, para acá y para allá, no saber dónde agarrar. Fuego por donde quiera. Ahí, en ese momento, yo no me acordé que tenía esposa, hijos, nada. Yo corría
por mi salvación. Yo miraba alrededor mía, todo era puro fuego. Y la gente, niños, hombres y mujeres, ancianos, lloraban, gritaban, porque el fuego venía sobre ellos. Hazle cuenta que un bosque, una montaña, se está quemando, pero en medio del bosque, en medio de la montaña, hay casas, hay un pueblo en medio de ese bosque. Así veía yo. Pero esa voz me volvió a hablar otra vez de nuevo y me dijo, ve, corre, sálvate. Ahí donde hay dos ancianos postrados, hay dos ancianos postrados en un pedazo de tierra labrada. Ahí no va a llegar el fuego. Donde están esos dos ancianos postrados, ve y póstrate también. Y ahí nada te va a pasar. Me dijo esa voz. Y yo corría desesperadamente. Corría y solo veía a los niños, adultos y todo. Corrían por salvarse. Pero yo ya no miraba si tenía familia, si tenía hermanos, si tenía hermanas. Yo no miraba a nadie. Yo corría por mi salvación. Cuando llegué en ese lugar donde esa voz escuché que me dijo, porque yo no vi nadie ahí, yo no vi una persona que me dijo algo como por decirlo, yo vi Dios cara a cara, tampoco, no lo vi, solo una voz audible. Dentro del sueño me decía, corre. Y llegué en un pedazo de tierra bien labrada, como que estuviera preparada ya para sembrar la semilla. Más o menos como de 2, 3 metros de ancho y de largo era el pedazo de tierra. Y habían dos señores, recuerdo un poquito. Uno tenía pantalón café, o los dos tenían pantalones color café y camisas blancas. Estaban postrados ahí, tampoco vi rostro, solo vi esas dos personas que estaban postradas. Y yo llegué en ese lugar y me postré. Y volví a escuchar esa voz y me dijo, ahora sí, sabes, ahora sí tienes que creer que el infierno sí existe. Aún sabiendo mi palabra, viendo mi palabra, leyendo mi palabra, no crees. Por eso tuve que mostrarte un poco, me dijo esa voz. Pero mi corazón latía. Estaba yo estaba yo con miedo estaba, yo escuchaba la voz que me decía. Y es entonces donde llegué a creer que el infierno sí existe. Nadie me lo contó, nadie me dijo que sí existe, sino que Dios mismo me lo mostró. Dios me lo mostró que existe el infierno. Y de esta manera, cuando yo desperté llorando. Y mi esposa me dijo, ¿qué te pasa? Me desperté llorando y mi corazón palpitaba mi corazón. Porque yo pensé que era real lo que estaba sucediendo en ese momento. Y desperté y mi esposa estaba al lado mío. Pero en el sueño yo no me acordé de nada. Por eso la palabra dice, cada quien se salvará en aquel día. Nadie podrá ayudarte. Solamente tú te podrás salvar si en verdad aceptaste a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Así es que mis queridos amigos, amigas, no estoy diciendo algo que me contaron, sino que algo que yo vi a través del sueño, por ser un incrédulo que el infierno no existía. Para mí era un mito.
Para mí era un cuento. Para mí era una herramienta para asustar a la gente de parte de las religiones. Pero cuando lo vi, hoy creo que existe un infierno. ¿Por qué? Porque también la misma palabra de Dios lo dice. Tal vez te has puesto a pensar en este momento, pero no me ha dado ni un pasaje bíblico. Y te voy a dar el pasaje, el capítulo y el pasaje y el versículo bíblico, el más conocido. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12 en adelante. Y ahí vas a ver que existe un infierno. Obviamente, no en el capítulo 12 no lo declara bien infierno, sino que dice lago de fuego. Todos aquellos que no se comportaron bien van juntamente con Satanás al lago de fuego. Eso quiere decir que después de la muerte nosotros nos vamos a presentar delante del trono de Dios o de la justicia o del trono blanco, como dice Apocalipsis. Nos presentaremos y daremos cuentas. ¿Qué hicimos? Por lo tanto, no es conveniente rechazar el Evangelio de Jesucristo. No nos conviene decir no, porque llegará un día cuando nosotros todos, tanto como muertos y vivos, buenos y malos, vamos a tener que entregar cuentas a nuestro Creador. Y conforme las obras que nosotros hicimos, asimismo recibiremos la recompensa. Unos, dice la palabra de Dios, para vida eterna, otros para condenación eterna. Así es que, mis queridos amigos, ustedes tienen la decisión. Ustedes van a pensar qué camino elegir. Está en sus manos. No está en mí. Mi deber es compartir este testimonio. Si tú lo tomas y lo crees que sí existe, qué bueno. Pero si lo tomas y crees que sí existe, arrepiéntate de lo que has hecho y preséntate humilladamente delante de Jesucristo, diciendo: he pecado contra ti, pero necesito que me des tu perdón y perdones mis pecados y pueda ser parte de tu familia. Eso es lo que podemos hacer. No te estoy condenando, no te estoy juzgando. Simplemente eso es lo que yo pude ver en el sueño, que sí existe el infierno, que sí existe el infierno después que nosotros dejemos de existir en esta tierra. Así es que no es un mito, no es un miedo, no es algo que las religiones dicen para que tengas miedo, sino que es una realidad. Y si tú no crees, en cualquier momento el Señor te la va a revelar. Así es que, mis queridos amigos, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Y si les gustó este video, comparten y suscríbanse a mi canal como Juan Carlos Hernández.37. Que Dios me lo bendiga en todo momento. Hasta pronto.